Rodríguez se perfila, se prepara para el disparo, 12 la barrera, o centro, remata al arco, por cómo se planta frente a la pelota, quiere pegarle directo al arco, Walter Rodríguez, el remate al arco, Martínez contra el poste derecho, parecía que se metía esa pelota, viene una gran actuación en Copa ante Alianza Lima, en esta saca la pelota, parecía que iba adentro, niño. Sí, balón complicado, difícil, porque termina cayendo muy bien ese tiro libre de Rodríguez, allí con una especie de movimiento de Cristiano Ronaldo a la hora de pegarle a ese balón. Parecía que se metía al poste derecho, pero gran reacción de Martínez, que así como decía Jorge, tiene que ser figura allí en Perú. Gran reacción, tremenda tapada del arquero, porque va a ser un golazo ese tiro libre. Allí desde cuándo, de unos 22, 23 metros aproximadamente, pero gran respuesta de parte del arquero Martínez después de ese tiro libre de Walter Rodríguez, jugador de Emiliano. Estilo de esquina para Emiliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Desde el lado izquierdo vendrá el córner de Abel Paredes, allí dentro del área Julio González, Jaquet, está el propio Walter Rodríguez con la ral de la pelota, toma vuelo, saca de cabeza René Rodríguez, corre buscando el rebote, se queda con la pelota el delantero Alan Gómez, va recogiendo Elvio Vera, busca la salida, Cáceres colabora en defensa y saca Alberto Espínola para los de Mayo. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. 9 de juego, primera parte en Villeta, Meliano, 2 de Mayo, 0-0. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, van empatando a Meliano, 2 de Mayo, 0-0. Y sus seguros Chaco. Pasó con el juez, la invierte, me parece, al banco del equipo del 2 de Mayo. Álvaro Jiménez le está indicando algo allí a la banca del 2 de Mayo. Venía reclamando Ledesma, se va a ejecutar el tiro libre. Paredes y el tiro libre para Meliano. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico, se recibe. Filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983 30 88 13. Redes San Justo, hierros. Largo el pelotazo de parte del lateral derecho, Franco al área del 2 de Mayo. Atento, quedándose con la pelota Ángel Martínez. El arquero del conjunto del 2 de Mayo va a sacar el golero desde el fondo. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. La pelota de Ángel Martínez, el arquero, nacido en el departamento de Cazapá, en la ciudad de San Juan, en Pomucino. Levanta la pelota sobre la banda derecha, la búsqueda del balón va Orlando Colmán. Salta más alto allí el central Abel Paredes. Va recogiendo Colmán de todas maneras en el rebote de espaldas al arco, pide falta, vuelve a recobrarse porque el árbitro no se deja intimidar por Colmán. El balón se va a perder a un costado y es lateral en su terreno para Meliano. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. En Argentina por la fecha 5 a las 22 horas, Independiente de Rivadavia recibe a Belgrano. En Independiente convocados José Florentín e Iván Villalba, mientras que en Belgrano Alcides Benítez. Allí por ejemplo Racing superó de visita a Banfield en el fútbol de la Argentina, 2-0. La pelota le va quedando a Miguel Martínez. Pone la pelota, pone el esférico allí con Paredes. Toca en su terreno para el equipo de Meliano. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. La RAL tiene la pelota, juega por abajo sobre la zona derecha. Carga, atención, se mete bien el lateral derecho Franco. Va Meliano por el primero, Franco se anima, tira. Pasó cerca. Se animó el remate con la pierna derecha rozando el poste diestro de Ángel Martínez, niño. Y de los dos el que apura, que está jugando mejor es Emiliano, porque creo que le está pesando un poquito que está con su equipo alternativo al 2 de Mayo. Entonces, principalmente allí en el medio campo, le está costando un poco de los dos. El que pelea, el que está un poquito más enchufado es Emiliano, que en los primeros casi 13 minutos de partido está teniendo chances de cara al arquero Martínez, que hasta aquí tuvo en conviar la actuación. Cuando hayas ese tiro libre de Rodríguez, que tapó muy bien el arquero Martínez. Esto sigue 0-0
en la Fortaleza. Señores, 13 de juego, primera parte, salida para la visita. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos desde 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Parado dando indicaciones, Nani, el entrenador del equipo de Ameliano, que viene de ganar frente a Luqueño por la cuenta de un gol con Tercino. Intentaba el casapeño Freddy Vera, pelota lejos afuera. Va a responder Ángel Martínez para la visita, niño. Como buenos futboleros, estamos frente a aquí a la radio escuchando, dice Don Benito y Timax. Uno es fanático luqueño y otro de Guaraní. Están siempre, no importa el partido que sea. Balita transmitimos. Espoña Chiñí contra Santa Librada. Sí, están la fidelidad de ellos, sí. Sí, así totalmente. Que para Timax es hincha de luqueño y para Don Benito hincha de... Así mismo, el chanchón. Está en la ciudad de Luque, Don Benito, hincha de Guaraní. Reporte de sintonía para ellos. Abrazo grande, fieles oyentes. Carga el equipo visitante, gol en camino. Colmán afuera. Le pegó a la carrera allí Wilson Ibarrola, el pase de Colmán. Ibarrola se apresuró, le pegó cruzado, mal afuera. Llegó de manera profunda el equipo del 2 de mayo, niño. Primero el equipo naranja, hoy con la camiseta alternativa. Producto de los colores casi similares en verdad, que tienen 2 de mayo y Ameliano. Esta carga fue buena, ganando la última línea, 60 rasante. No llegó a tiempo Fernando Cáceres, el propio Gómez para acompañar, pero se proyectó bien en esta Ibarrola. La primera importante de gol a favor de la visita y para el gallo vestido de naranja. Habrá salida para el equipo de Ameliano. Paraguayos destacados por el mundo. Robert Morales marcó en la victoria 3-2 de Pumas sobre Puebla. Esto por la Liga MX. Desde el lado izquierdo para el medio, ahora se viene el arralde para el equipo de Ameliano, Juan. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ya quería el pelotazo largo en las manos del arquero Ángel Martínez. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Que empatan Ameliano 2 de mayo en billeta 0-0. Y su seguros Chaco. El amigo Soñora también, gran trabajo. Sí, ya en la parte audiovisual. Saludos para él, está reportando sintonía. El amigo Soñora a estas horas con Huguito en los controles. Va sacando la pelota desde el fondo Matías Cáceres. Va recuperando Jaquet para el conjunto de Ameliano, tocando para el melenudo arquero Miguel Martínez. Apertura por la derecha con Franco. Levanta la pelota en campo rival. Frena con el pecho Ibarrola, recogiendo el rebote. Va a insistir 2 de mayo. Automóvil Supli, tu aliado de confianza en repuestos. Hace más de 70 años. Descuentos de hasta 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Sebastián Ferreira vio la roja. Olveira le paró un penal a Ángel Lucena. Vibrante partido en el Defensores Olimpia Reunión 0-0. Por la fase 2 de la Copa Libertadores, 2 de mayo verá acción este martes 17 ante Sporting de Cristal de Perú. A las 21:30 horas va a ser esto en el Río Parapití con arbitraje de Carlos Betancourt en el bar Nicolás Gallo, terna arbitral colombiana. Señores, casi se complica la salida en el fondo del equipo local con Jonathan Benítez. Tuvo que jugar rápidamente con su arquero, con Miguel Martínez. Alta presión de vuelta de Colmán sobre Jonathan Benítez. Larralde tiene la pelota y busca la salida para el equipo de Ameliano. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica toscana Upizza, ideal para prender el fuego. Upizza, calidad desde su origen. Urizal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Pelota de Abel Paredes, juega para Yaque con el Frico, otra vez con Paredes. Cierra Colmán arrojando al suelo. No logra evitar que la pelota se pierda de un costado. Va a reponer Paredes de mano en el fondo para el local. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Carga 2 de mayo. No había un empujón allí dentro del área con lo que se viene cobrando, niño. Parecería, se puede llegar a analizar. Y hablando de reporte de sintonía desde Lambert City. Omar La Pantera Frete dice: gran victoria Lambaré, es cierto, Pantera. Sí, Lambaré ganó a Caspiatá. Gran victoria también de Villalles, dice ayer en eliminatoria. ¿Y cómo terminó Pacaraí? El clásico de la zona 1-1. 1-1, sí. Lindo partido también. Estamos en un grupo difícil. Yo soy lambareño, pero arrancamos bien. Lambaré, el cacique, allí arrancó ganando ante Capiatá en las eliminatorias rumbo a Caguazú. Hablamos de fútbol de salón.
Sí, señores, así se viene Franco para Meliano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. ¿Qué dice Álvaro Jiménez, el árbitro? Tienen que retroceder todo porque queda tendido un futbolista del 2 de mayo. Me parece que es Ulises Coronel. Lo van a asistir al centrocampista norteño. Por ahora, pausa en Villeta 0-0, Juan. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amart Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen en Paraguay. Gracias a Omar Fretes, entonces, que ayer estuvo en la victoria de Villalles. Un abrazo para él, para toda la familia. Cuando sigue sentido en el piso, el centrocampista del 2 de mayo, Ulises Coronel, sigue cortado el fútbol. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Mañana Trinidense Libertad de local en Santísima Trinidad Martín Torres, 18:30 partido. A las 20:30 la nueva hora, el cierre de la fecha 5, Cerro Nacional. Carnaval de ofertas en Bristol. Descuentos en todos los productos sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Arrancó bien Ameliano, se fue quedando ahora equilibrando el trámite del juego el equipo norteño, que el martes juega por la Copa Libertadores allí en el norte, en Pedro Juan Caballero, recibiendo a Sporting Cristal. 21:30 en el Río para Petit. Fase 2 de la Copa Libertadores, repechaje. Ángel Martínez con la pelota a la salida de Ameliano. En Rumbo, estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbo, si sea de seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. Muy enervados se retiraron los hinchas de Olimpia. Sí, nos dice Víctor, eso que terminaron caliente, el más apuntado Chalá. El más apuntado Chalá. Y la verdad que sí, final del partido ahí en la última parte. Salvó Oliveira, porque imagínate, en carrera, en movimiento, todo tipo de toque con lo que se viene sancionando. Una responsabilidad de Chalá. Le terminó salvando después Oliveira y se puede analizar si pateó bien o no allí Lucena, pero le salvó las papas, como decía así Oliveira, y solo al final hasta Olimpia tuvo alguna chance para ganar, porque tuvo esa de Sandoval y algunas más. Un cierre bastante emotivo, caliente. Fue un 0-0, pero que pasó de todo allí en el Defensor, que después seguro ya en los programas, la versión TV Fútbol a lo Grande, el mediodía, mañana, la sobremesa y también el lunes vamos a seguir analizando de cara al Superclásico. ¿Preocupa o no al aficionado de Olimpia, el propio Itamina, este empate? Después en el entretiempo lo vamos a estar escuchando al técnico de Olimpia. Señores, salida de Ameliano. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Señores, están empatando Ameliano 2 de mayo 0-0. Y su seguros Chaco. Pare, descarga para el equipo de Ameliano. Pelota para Freddy Vera. Viene el gol, el disparo al arco. Gol. De Ameliano, de Walter Rodríguez, el centrocampista, merodeando la media luna. Acción en ofensiva de Paredes, elevando al centro. La pelota en el área chica. Allí baja el esférico Freddy Vera. Le queda Mansa el balón a Walter Rodríguez. Saca el derechazo esquinado. Nada que hacer para Ángel Martínez. Se arroja. Era imposible llegar a ese misil. Marca local. Convierte el equipo de Ameliano en Villeta La Fortaleza. Ameliano 1, 2 de mayo 0. Walter Rodríguez para Ameliano. Monumental. Esquinado abajo el poste derecho, casi imposible para Martínez, que se lanzó, no llegó bien a la ratonera. Allí fue ese tiro de Rodríguez. Muy buena definición, y el que baja bien fue Vera, que venía acompañando en esa posición casi de 9. Era más fácil, antes que buscar el cabezazo, bajar para atrás, hacer el balón de Freddy Vera allí, para que Walter Rodríguez, un poquito cercano a la posición del punto penal, ahí saca ese riflazo esquinado, insistía, buscaba de los dos
estaba mejor Emiliano, si bien tuvo un avance también el 2 de mayo, que está jugando con un equipo alternativo, producto de ese último viaje allí en Lima, Perú. Marcó el local en Villeta, en la fortaleza del Pique Cerí, con el gol de Rodríguez. Gana el local 1-0. Momento del gol. 21 minutos, primera etapa. Gana en Villeta la fortaleza del Pique Cerí del equipo local 1-0. Balón sobre la zona izquierda de Rodríguez para Ulises Cornell. Se asocia allí con Henry Riquelme. Lanza sobre la banda derecha. Corre Alberto Espino. La alcanza. Sí llega. Quiere llevar al centro. Primero el mano con Paredes. Centro. Pega en Paredes. Lateral cerca del banderín para la visita. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va el conjunto del 2 de mayo tratando de emparejar el juego. En Concasa, cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancodo paga colegios y universidades hasta 12 cuotas sin intereses. Bancodo crece desde la raíz. Señores, va a sacar la pelota desde el fondo Miguel Martínez. Repondrá el conjunto local que gana 1-0. Día del amor en Punto Farma. Hoy 14 de febrero, 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Farma celebramos el Día del Amor. Promo ahorra y arranquea por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo. Cuando más compras, más chances tenés de ganar. Balón sobre la zona izquierda, le va quedando Larralde juega por abajo. Abel Paredes lanza sobre Elvio. Levanta Elvio, ver al esférico, pica solo, va Colmán. Ojo que puede estar el segundo. Se armó la defensa del 2 de mayo. La pelota para Larralde. Va el centrocampista argentino, se acerca al área. Juega por abajo para Abel Paredes. Ya retrocede ahora sobre Jonathan Benítez. Va a insistir Elvio Vera para Emiliano. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Gol paraguayo en Brasil porque marcó Adam Vareiro en la victoria de 2-0 de Fortaleza sobre Ferroviario. Está cargando hoy el conjunto del 2 de mayo. Se mete cerca del área Alan Gómez. Gómez tiene la pelota. Ya se armó de vuelta la defensa de Ameliano, que gana 1-0, Juan. En Billetes, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases con cubiertas Cumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Mario Díaz de Ibar, el juez principal mañana con Carlos Figueredo en el bar. Se recibe Libertad. Aposta te lleva la copa con tus apuestas de 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostar al sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y se va a cerrar la quinta fecha con Cerro Porteño Nacional en la nueva olla 2030. Arbitraje de Darlis Benítez. En el bar Ulises Merele, Juan. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Precios imbatibles en stock. Papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos de la primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Emiliano 1, 2 de mayo 0. Y su seguros Chaco. Monumental. Se va metiendo Matías Cáceres para el equipo visitante. Tiene que salir con una especie de libero. Miguel Martínez, el arquero. El menudo arquero de Ameliano saca un costado lateral cerca del banderín para la visita. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Gana el local con el gol de Walter Rodríguez. Ameliano le ganan los de mayo 1-0. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. A la búsqueda del empate va el equipo visitante con Alberto Espino. La levanta la cabeza, también la pelota. Colmán de espaldas al arco, aguanta como un salonista, como pivoteando allí en la cabecera del área chica, pero ya le logró puntear Paredes. Juega con Miguel Martínez, se queda con el balón el arquero local. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial. Busqué las tapas doradas y participó por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Julio González con la pelota jugando por el medio sobre la zona derecha ahora con Franco. Franco retrocede el balón para Jaquet, que en esta temporada viste la camiseta de Ameliano, últimamente en Libertad. Toca para el medio para Jonathan Benítez otra vez con Jaquet. No se complica porque el arquero Martínez, Miguel Martínez pide la pelota. Apertura por la derecha, saca González para el equipo de Ameliano. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec Evolve. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Paredes intentó alcanzar, no llegó, tenía buen panorama, pero no pudo controlar.
Se le termina yendo la pelota, saca Alberto Espínola para el equipo de Ameliano. Gana en Villeta 1-0 Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida de Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se equivoca Orlando Colman en su afán de jugar de vuelta con Alberto Espínola. Vamos, dice allí el entrenador Eduardo Ledesma. La pelota se va a perder a un costado. Es lateral en ataque para el equipo local, para Ameliano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín, combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Guaraní ya se presenta también en la próxima semana en Copa Libertadores el jueves en territorio uruguayo frente a Juventud, del partido de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Ojo que Freddy Vera pisa la puede estar al segundo. Se acomoda Walter Rodríguez, pero no tiene ángulo para el disparo. Prefiere jugar con Larralde. Larralde intenta meterse cerca del área. La pelota para Walter Rodríguez. Jonathan Benítez hace el esférico con la zurda. Por abajo, para atrás con González. Vaya que ya se armó la defensa visitante. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! René Rodríguez termina desactivando la ofensiva de Ameliano con el zurdazo, aunque recobra el esférico por la derecha. Larralde va al volante argentino, buena descarga. Freddy Vera no logra controlar. Colman pisa el área. Rodríguez anticipa, saca la defensa visitante. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. Conectate a la mejor experiencia de internet y entrenamiento con todo el entrenamiento que podés y estés donde estés con la máxima velocidad simétrica de 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. En Villeta gana el local con el gol de Walter Rodríguez. Ameliano le gana 1-0 al 2 de mayo. Y su seguros Chaco. Monumental. Julio González pisa la pelota, levanta la cabeza, no se preocupa porque no hay presión alta del 2 de mayo, que lo aguarda al conjunto de Ameliano en su terreno, a pesar de la adversidad, a pesar de que está cayendo, no sale el equipo visitante. Miguel Martínez eleva el esférico sobre la zona derecha, allí pica bien, va Franco, juega para Walter Rodríguez, autor del gol. Larralde de espaldas al arco, logra puntear allí en el medio. Díaz, el volante del 2 de mayo, niño. Solo esa protección de Ibarrola y el centro que cruzó toda la área chica en el 0-0, después le está costando al 2 de mayo. Podemos decir un poquito que tiene que ver con el equipo alternativo, que de a poquito también intenta, pero hay una realidad. Bien, se para bien en el medio, bastante combativo el equipo de Ameliano, que se está anticipando todas las pelotas. Roa está a un punto adelantado en cuanto a los movimientos hasta esta parte. Le está costando esta versión del equipo suplente del 2 de mayo el partido. Lejos a lo que fue el juego en Lima, ¿cierto? Con otros nombres. Igual queda mucho todavía en el partido. Esto está 1-0 a favor del local en Villeta. Hablamos de Ameliano. Muy bien, salida para el equipo de los de Mayo. Y por la fecha 6, esto va a arrancar el jueves 19 a las 18:30 horas en el Gunter Bowl, donde San Lorenzo recibe a Trinidense. También el mismo día Nacional Ameliano a las 20:30 horas en el Arsenio Erico. Muy bien, gracias Rodrigo. Se va metiendo Freddy Vera. Avanza el equipo de Ameliano. Balón al área. Alberto Espina lo logra sacar. Falta sobre Espínola, tiro libre en su terreno para el equipo de los de Mayo. Con Electroband juntos en el Mundial, participa comprando productos HD Play, promo hasta el 31 de marzo. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y mucho más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Pisamos 31 de la primera parte con el gol de Walter Rodríguez. Está ganando Ameliano, va a sacar Ángel Martínez para la visita. Termocalentadores Peinsa, calientas más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peinsa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea con profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Le cuesta hasta aquí al conjunto visitante plantarse dentro del campo de juego. Franco tiene la pelota dejando para Jonathan Benítez. Benítez por abajo, para atrás, le va quedando a Jaquet. Jaquet de mitad de terreno y la apertura con Abel Paredes, toca en campo rival Ameliano.
También por la fecha 6, Libertad recibe a Rubio Ñu. Esto va a ser el viernes 20 de febrero a las 18:30 horas en La Huerta. Seguido 2 de mayo, Recoleta a las 20:30 horas en el Río Parapití. Muy bien, Walter Rodríguez y la pelota en poder de Freddy Vera. Corre Freddy Vera, levanta centro, balón al área, mal, lejos afuera. Tiro de portería para el equipo de los de Mayo. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico, se recibe filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En la anterior, otra buena pelota metida sobre el sector derecho para Vera. En este caso hay dos Veras en Emiliano. Freddy, que ganó bien la última línea, a la hora de buscar el centro se termina equivocando, pero bastante activo Freddy Vera, Helio, el ataque, el trabajo en ofensiva del equipo de Emiliano, que en cuanto a la posición incluso está teniendo un 70-30 la pelota, insiste, busca, quiere el segundo. Emiliano está más en un plan defensivo, buscando alguna contra, si en algún momento puede golpear y también igualar en el partido 2 de mayo. Señores, salida para el 2 de mayo con Rodríguez. En San Justo Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983 30 88 13. Red de San Justo Hierros. Flan de leche de la Lactolanda, sabor vainilla. Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Lactolanda, el postre que más te gusta. Toca en su terreno el equipo visitante del 2 de mayo. Ibarrola juega con Yaque. Yaque le regala la pelota a Freddy Vera. Se equivoca, señores. Corre Freddy Vera, avanza el equipo de Emiliano. Puede estar el segundo en camino. Colmán para el segundo. Vino, piden penal. No dice el árbitro. A tiempo retrocede José Díaz cuando Colmán quedó tumbado. Es Ocampos el que quedó tumbado en el área de los de Mayo, niño. Y ahora con todos los tipos de penales que se da, habrá que ver qué tipo de contacto se dio allí. Si fue casual, los dos fueron en busca de la pelota, o si hay algún brazo empujando, como fue el ejemplo hace rato de Charler, el partido anterior, allí en contra del hombre de Rubio Ñu. Una vez que se pare esto, seguro se va a analizar, si ya se está analizando ahora, por supuesto, en el VAR. Pero Álvaro Jiménez dijo, sí, así hasta aquí, la pelota no se fue a un costado. Eso sí, ya se está levantando nuevamente el hombre de Emiliano. Parecería que no pasó nada. Era Ocampos el que cae, sí. Efectivamente, se va a ejecutar el lateral. No pasó nada en la anterior con Ocampos en el área. Terminó simulando en ese movimiento. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro exacto indica Jorge. Señores, Emiliano le gana 1-0 a los de Mayo. Y su seguros Chaco. Monumental. Corre Abel Paredes sobre la zona izquierda, coloca centro, la pelota toma vuelo para Ocampos, le queda el Arralde, le pega mal, lejos afuera. El remate del centrocampista argentino. Tiro de portería para los de Mayo. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Recordando el número de equipos paraguayos en Copa Sudamericana en el mes de marzo. El 4 de marzo Televidence Olimpia en el Defensores del Chaco. El 5 de marzo Nacional frente a Recoleta. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Sube Abel Paredes sobre la zona izquierda, quiere colocar el centro. Qué bien zafó Paredes, la marca de Espínola. Puede estar el segundo, le queda a Livio Vera de espaldas al arco. Atento Ulises Rodríguez para sacar. Balón sobre Colmán. Colmán tocando por el medio para José Díaz. Quedó sentido en el piso Orlando Colmán. Tiro libre en su terreno, tiro libre para los de Mayo. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje, todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Señores, carga el equipo del 12 de mayo, mete la diagonal. Henry Riquelme va, Riquelme se asocia con Ulises. Juega Ulises Coronel, la pelota para René Rodríguez, se arroja al suelo, alcanzando Rodríguez, cruzando mitad de terreno, cerca lo tiene Alberto Espínola. Va Rodríguez, se anima al zaguero, que suele jugar también el lateral derecho. La pelota en poder de José Díaz. Díaz con Alberto Espínola, buscando la paridad del 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729
629-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Levanta centro y Barrola saca de cabeza como puede esa pelota Julio González. Lateral cerca del banderín, lado izquierdo para los de Mayo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Aquí sí Barrola, lo encuentra Ulises Coronel. La pelota de Barreto tira mal, lejos afuera, quiso sorprender, fue Díaz. El del remate llegó después de mucho los de Mayo, niño. Con lo que le cuesta al 2 de Mayo, una intentona allí del ex que metió en ese momento el volante Díaz. Disparo que se fue abriendo, pero ante la falta del juego colectivo no es mala idea pegarle de media distancia. En esta su Díaz intentó, probó, le pegó, se fue relativamente cerca al poste izquierdo defendido por Martínez. Luego de mucho volvió a generar una situación de riesgo 2 de Mayo. Tiro de portería que favorece a Meliano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos e Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertir en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Recordando que también la selección paraguaya ya tiene los partidos amistosos confirmados, fecha FIFA en el mes de marzo, el 27 de marzo Grecia, Paraguay, el 31 de marzo Marruecos, Paraguay en Francia. Los partidos amistosos del mes de marzo de la albirroja. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Automóvil Supli, tu aliado de confianza en repuestos. Hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Cerca de los 39, primera parte, ganando el equipo local con el gol de Walter Rodríguez para ahora 1-0. La salida de Rodríguez para el equipo de los de Mayo. Pone el balón sobre la zona derecha, no llega la pelota Spínola, tampoco Riquelme. Alcanza la RAL, le corta en el fondo Barreto. Eleva con la zurda, corre, atención, va Riquelme, pisa el área, se acomoda para el disparo, no tiene ángulo. Avanza el equipo de los de Mayo, vuelve a salir del área Riquelme. Juega por abajo para Ulises Coronel, el empate cerca del poste derecho, el remate de Ulises Coronel. Parecía que iba adentro, se salvó Ameliano, niño. De a poquito, va ganando metros, adelantando un poquito las líneas. Barreto trata de ser uno de los líderes allí del fondo. Le dice a sus compañeros, vamos a presionar. En esta sí, por lo menos 3, 4 hombres en ataque del 2 de Mayo. Buena sucesión de toques, el movimiento para atrás y el derechazo de Coronel que pasó cerquita al poste derecho en la anterior. Díaz, ahora Coronel comienza a poquito a meterse en partido. 2 de Mayo. Sabe que tiene también con qué para buscar la paridad. Y aquí otro buen movimiento en ofensiva que termina en un tiro libre a favor del Gallo. Señores, pelota para el equipo del 2 de Mayo. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Por ahora en Villeta Meliano le gana 1-0 a los de Mayo. Y su seguros Chaco. Monumental. Cerca del área, tiro libre y es peligroso para los de Mayo. Y por la fecha 6 se viene el superclásico del fútbol paraguayo. Va a ser el sábado 21 a las 18:30 horas en la nueva olla el enfrentamiento entre Cerro Porteño y Olimpia. Y el domingo cerrando la fecha 6, Luqueño Guaraní a las 20 horas en el Erico Galeano. Atención con este tiro libre, le va a pegar a la pelota Riquelme. Llega a tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Vendrá el tiro libre de Riquelme. Pelota arriba, vino Miguel Martínez, vuela Miguel Martínez, no lo puede creer, fue Alan Gómez el que acarició la pelota con el botín derecho, parecía el ángulo, voló el melenudo Miguel Martínez, manotea el córner. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y voló porque Martínez cuando vuela ataja. Muy bien aquí el arquero de Ameliano. Iba a ser un golazo de Alan Gómez. Tremenda tapada de Martínez. Esto continúa 1-0. Espectacular tiro libre. Y espectacular lo de Martínez. Ahora sí, se pone atractivo el partido en la fortaleza del Pique. Viene el centro. Saca la defensa. Insiste los de Mayo. Afuera. Spínola de cabeza afuera. El mejor momento. Y lo sabe Miguel Martínez, Y va al piso ahora, seguramente algún pinchazo, pero también tobillo, al parecer, sí. El último movimiento de esa tapada allí de Martínez en el tiro libre, después en el tiro de esquina, rebote, movimiento y parece que se le traba el tobillo porque le muestra parte del césped. Se levantó un poquito del césped allí en el área chica en ese movimiento final. Parecería que termina pisando mal o algo pasó allí con Martínez y sí, efectivamente,
Pisó un poquito mal. Allí se lesionó Martínez, que de a poco se va recuperando. Está ganando el local Ameliano 1-0. Unizal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales de Lambaré, Capiete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unizal, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria S.A. Y en la última era Leveto, con el cabezazo, que ahora ya tiene un poquito un look diferente. Pasan los años Leveto y ya va entrando en la entradita también, ya en la parte del frente. Sí, tiene un look, un paeta, sí, ya tiene más entradita, un corte más bajo allí. Pero con el Leveto Espínola, que estuvo cerca del cabezazo, que terminó salvándose a Ameliano entre el defensa y el poste. Estuvo en esta cerca 2 de mayor la igualdad. Habrá salida para el conjunto de Ameliano. Ya se recuperó el arquero Miguel Martínez. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro. Cobra con Mango. 43 tenemos clavado en la primera parte de la fortaleza del Piquisí. Allí se hace fuerte para ahora Ameliano con el gol de Walter Rodríguez. Va ganando 1-0. La pelota le va quedando a Alan Gómez. Al piso no hay falta. Recoge el rebote Jonathan Benítez. Largo pelotazo para Elvio Vera. Va buscando Elvio Vera la pelota. Corta Espínola cerca del banderín lateral para Ameliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. De momento gana Ameliano 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu moto Buller, cuotas desde 259.000, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Polaco González quedó sentido allí el zaguero del conjunto de Ameliano. Vuelve a cortarse el fútbol en Villeta, niño. Una barrida, pero me pensé que le termina patando a su propio compañero. Mirando la reiteración, se barre, va en búsqueda de la pelota, sin querer le termina tocando a su propio compañero y ahí queda con una molestia en el tobillo derecho el central Julio González, que ya se va recuperando en esa acción donde casi fue un choque triple, porque estaba el de 2 de mayo y los 2 de Ameliano. Va a seguir el fútbol, gana Ameliano 1-0. En Rumbo, estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbo, CCA de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Va a sacar la pelota desde el fondo Ángel Martínez, arquero de los de Mayo. Se está yendo de a poco la primera parte. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros auto indica Jorge. Ameliano le gana por ahora a los de Mayo 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Quedó sentido un futbolista del equipo de los de Mayo. Se va recuperando ya que tiene la pelota. Juega en su terreno el zaguero. El balón para Julio González. Estaba reclamando una falta allí Matías Cáceres, el delantero de los de Mayo. Deja seguir Álvaro Jiménez. 2 más hasta las 47. Y por la fase 2 de la Copa Libertadores, Juventud de las Piedras recibe en Uruguay a Guaraní. Esto va a ser a las 19 horas el jueves 19 en el estadio Alfredo Víctor Viera del Montevideo Wanderers. El árbitro de este encuentro, Rafael Klein, y en el bar Daniel Nobre, terna arbitral brasileño. La pelota en poder de Álvaro, de Abel Paredes jugando por abajo. La pelota, el esférico, el balón con el golero Miguel Martínez, que toca con Julio González. Hace circular la pelota en su terreno el equipo de Ameliano. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historia. Ojo que sube Freddy Vera, coloca centro, pega en Ibarrola, tiro de esquina para Ameliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere convertir el segundo local antes de que termine la etapa inicial. En verano, paga con tarjetas Bancopp en bodegas, restaurantes, supermercados, heladerías de Samber y Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Bancopp crece desde la raíz. Día del Amor en Punto Farma, hoy 14 de febrero, 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Farma celebramos el Día del Amor. Vendrá el tiro de esquina, señores, sobre la zona derecha para el conjunto de Ameliano. Es la última en esta primera etapa. 30 segundos y se va a la etapa inicial en la fortaleza del Piquisí. Ganando Ameliano con el gol de Walter Rodríguez 1-0. Fabián Franco, el encargado del tiro de esquina.
Apunta Franco. Va a elevar el centro. Pelota que toma vuelo con destino a Yaque de cabeza a las manos de Ángel Martínez. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Mira su cronómetro el árbitro. Esto termina así. Se va la primera etapa, señores. En la Fortaleza del Piquisirí, en esta continuidad de la quinta fecha de la apertura con el gol de Walter Rodríguez por ahora mediano 1-2 de Mayocino. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Vamos a aprovechar. Aquí habló Vareiro. Ya nos vamos a meter en Ameliano 2 de mayo. Habló Vareiro para la televisión brasileña sobre el pedido de Boca Juniors. Vamos a ver, Adam Vareiro, ahí está. Adam, a ver si sale, porque vamos a hacer de forma casera nomás aquí. Justo encontré el video. Adam Vareiro y el ofrecimiento de la gente de Boca. Decía, tengo mi pensamiento aquí en Fortaleza. Marcó un gol Adam Vareiro a continuación. O 11º gol com a camisa tricolor, mas é inevitável falar sobre o teu futuro. Hoje chegou a informação de que o Boca abriu conversas com Fortaleza para ter a tua contratação. Quero saber de você como é que você se sente para essa temporada, se você fica ou deixa o futuro em aberto. A realidade é que eu, como sempre falo, eu tenho minha cabeça aqui. Como sempre falei, Fortaleza foi time que tuvo muita confiança em mim. Eu valoro muito isso. Um time, a gente, meus companheiros, toda a diretoria do time sempre confiou em mim. Y hoy si estoy pasando por un buen presente es gracias a ellos, así que pues soy agradecido. Después, obviamente cuando uno está con buen resultado, es bueno también que esté oleando otro time a carrera de cada uno, mas eso fica no clubes, fica do clube a clube, fica de mi gente con los clubes, con la gente de Boca. Yo solo tengo la cabeza aquí, estoy trabajando para eso y estoy para dar siempre lo mejor de mí. Ahí está, estoy para dar lo mejor de mí. Con la cabeza aquí en Fortaleza, ya es una cuestión de mis agentes con Boca, decía allí Adam Vareiro y el ofrecimiento habló para la TV brasileña también allí al final del partido y la gente de Globo terminó para Globo, en este caso subiendo también allí en sus redes y aprovechamos porque está sonando fuerte lo de Adam Vareiro como una opción para Boca Juniors. Ahora sí, nos metemos en lo que dejó esta etapa bastante atractiva. Hasta aquí pasó rápido. Cuando pasa rápido es que el partido está bastante bueno. Solo al final comenzó a tener chances 2 de mayo. En el inicio, principalmente los primeros 25 minutos, fue todo de Ameliano. Hasta que en la última parte, como comenzó a igualar un poquito 2 de mayo, tuvo un par de chances sobre el final. Una buena tapada de Martínez en esa acción también que generó el conjunto, mejor dicho, sí, tapada de Martínez, los arqueros son Martínez, el arquero Miguel, en este caso de Ameliano, antes de la llegada del 2 de mayo con Alan Gómez, con Fernando Cáceres, con las situaciones que se fueron presentando dentro del partido. En un juego que dominó la primera parte, decimos los primeros 25 minutos dominó Ameliano, presionó, buscó, encontró la buena figura Ángel Martínez, el arquero del 2 de mayo, ese tiro libre de Walter Rodríguez, la presión, el juego va con un equipo alternativo, está jugando con un equipo alternativo 2 de mayo, teniendo en cuenta también el desgaste, el viaje, priorizando un poquito lo que se viene también para Copa Libertadores de América. Es un ingreso importante para el conjunto paraguayo, para el equipo perujuanino. Viene de ese desgaste, viene de jugar en la semana nada más. Ahora el martes tienen que ir a Pedro Juan ya a los titulares también para pensar en lo que se vendrá. Si bien de estos futbolistas, el caso de Ángel Martínez sí viene siendo titular, Beto Espínola no, hoy está jugando por derecha, Barreto no viene siendo titular. Barreto Rodríguez a veces sí, a veces no. Barreto Rodríguez y Barrolo también no es el titular habitualmente. Orlando Colmán, Josu Díaz, el ex Tembetarel sí, ha venido alternando también. Ulises Coronel lo mismo, Henry Riquelme. Más arriba Alan Gómez, que sí, en algún momento también fue titular, la presencia de Fernando Cáceres. Esa es la formación del 2 de mayo, por lo menos en el inicio. Hoy Ameliano local con Martínez, Miguel en el arco, Fabián Franco. Una de las novedades, Miguel Yaquet en la zona defensiva. Julio González, Miguel Yaquet en los centrales. Por izquierda Abel Paredes, Freddy Vera por el sector derecho, Jonathan Benítez con Walter Rodríguez, el doble 6, el Brazo sobre el perfil izquierdo, más arriba
Valentín Larralde junto con Cristiano Campos. De esa manera arrancó el equipo de Ameliano en el partido. Decíamos ese tiro libre de Rodríguez, la situación de las opciones, hasta que llegó el momento del gol. 21 minutos del primer tiempo. El centro baja muy bien allí Vera, en este caso Freddy, un poquito más atrás del punto del penal, casi ya acercando la posición del área grande, a la línea del área grande. Allí le queda a Rodríguez, que tiene una muy buena pegada. Tremendo latigazo de Walter Rodríguez. Nada tuvo que hacer en esta el arquero Martínez, abajo al poste derecho. Y así, de esa manera, llegaba el primero y el único tanto dentro del partido. Si ya tiene Huguito ahí el gol, vamos a repasar o vamos a dejar para después. Tenemos el gol de Ameliano. En el relato de Jorge Casal repasamos el tanto de Rodríguez, el único tanto hasta aquí en el partido. Ameliano le gana 1-0 al 2 de Mayo. Repasamos el gol. Pare, descarga para el equipo de Ameliano, pelota para Freddy Vera, viene el gol, el disparo al arco, gol de Ameliano, de Walter Rodríguez, el centrocampista merodeando la media luna. Acción en ofensiva de Paredes elevando al centro. La pelota en el área chica. Allí baja el esférico Freddy Vera. Le queda Mansa el balón a Walter Rodríguez. Saca el derechazo esquinado. Nada que hacer para Ángel Martínez. Se arroja. Era imposible llegar a ese misil. Marca local. Convierte el equipo de Ameliano en billete la Fortaleza. Ameliano 1, 2 de Mayo 0. Walter Rodríguez para Ameliano. Ahí el gol de Walter Rodríguez. Y 1-0 para Ameliano. Y reiterar, en la última parte insistió, buscó 2 de Mayo. Tuvo el disparo de media distancia. Allí igualmente con chances, con posibilidades de Alan Gómez. Esa jugada de Fernando Cáceres, el cabezazo final de Alberto Espínola sobre el final. Tuvo chances, tuvo posibilidades el equipo del 2 de Mayo. Allí Víctor también ya nos pasa lo de Vitamina Sánchez. Pablo Sánchez, técnico de Olimpia, entre otras cosas, un título importante. Hablé directamente con Rubén Lescano. Yo quiero que venga, él quiere venir. Ya depende de los directivos puedan cerrar. Dice. Habló directamente con Rubén Lescano, dijo Vitamina Sánchez. Yo creo que venga, él quiere venir. También por el futbolista Rubén Lescano, que hoy día está en Fluminense. Ya depende de los directivos que puedan cerrar. Está el interés de Olimpia, está el interés de Libertad. A ver si dónde viene finalmente Lescano. El ex Libertad, que inclusive esta parte del pase todavía tiene Libertad, pero que hoy está en Fluminense, que en principio allí no tiene minutos y busca continuidad en su carrera igualmente. Rubén Lescano, que charló entonces con él el técnico Vitamina Sánchez. Punto importante que nos está comentando Víctor. Cuando tengamos lo de Vitamina, vamos a ir con eso. O si no, vamos con Rodrigo en un resumen hasta esta parte de la fecha, los goles paraguayos, todo lo que se va a ir presentando también a continuación con Rodrigo. Mesa informativa, porque está más que atractivo todo en este primer tiempo. Ameliano derrotando a 2 de Mayo 1-0 con un equipo alternativo el 2 de Mayo, pero igual eso que importa, dice Ameliano, nosotros queremos los puntos, estamos en la zona de abajo, tenemos que ir saliendo. Últimamente viene ganando Ameliano, a ver si continúa en esta línea el conjunto de la B azulada, pero ya más de eso vamos a ir comentando en minutos de cara al segundo tiempo. Cuando tengamos lo de Vitamina, vamos con eso, pero ahora es momento de un breve repaso, marcadores paraguayos por el mundo, y después para escuchar a Vitamina Sánchez para ese ping-pong informativo con Rodrigo, aunque creo que ya hace el gesto Huguito. Ya está Huguito. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces allí con el tema de mesa informativa, por la importancia, por lo que fue el partido, bastante caliente la situación, todo lo que se dio, el análisis del entrenador de Olimpia, Vitamina Sánchez, y la paridad del conjunto decano ante Rubioñó, 0-0, Vitamina Sánchez en conferencia. Buenas noches. ¿Cuál es su análisis que hace de este partido, profe? Buenas noches para todos. A ver, es un análisis complicado a partir del segundo tiempo. El primer tiempo, vamos por parte, el primer tiempo para mí fue muy bueno. En líneas generales empezó a suceder lo que nosotros entendíamos que podía pasar, que era de dominar, de crear situaciones. Tuvimos situaciones claras, la de Raúl, una de Hugo, una de Sebastián. El rival en los últimos 5 minutos de los 40 hasta que terminó el primer tiempo tuvo lo suyo,
que perdimos un par de pelotas y nos hicieron un poquito de daño, pero en líneas generales el primer tiempo había sido muy, muy favorable a nosotros. Y el segundo tiempo, de alguna manera, se desmadró todo con la expulsión de Sebastián. Si no me equivoco, la infracción fue a los 2 minutos y entre la revisión y todo, a los 5 minutos Sebastián ya no estaba en cancha y tuvimos que jugar más de 50 minutos con un hombre menos. Entonces ahí se hace difícil. En ese contexto adverso, sobre todo en un fútbol tan parejo, donde un hombre de más hace la diferencia. Hoy el fútbol es muy físico y la ocupación de espacios implica al que tiene menos jugadores hacer un esfuerzo de más y lo hicimos bien, ahí ya el partido obviamente se puso de igual a igual y era un partido en el cual lo podíamos ganar como lo podíamos perder, pero rescato la valentía y la hidalguía del equipo, porque jugar ante la adversidad numérica y con el enojo y la frustración de algunas decisiones, de la utilización en exceso, para mi gusto, del VAR, lo quiero rescatar y ni hablar lo de Olveira, que nos termina otorgando un punto con la salvada del penal, ¿no es cierto? Así que en líneas generales nos vamos todos tristes. Rescatar lo que dije, la valentía del equipo para jugar con un hombre menos. Nos sucede esto por segunda vez. Una situación muy parecida vivimos contra Guaraní cuando lo echaron a Raúl a los 8 minutos del segundo tiempo. Y otra vez esto que ya vimos que había sucedido, que tiene que ver con el aliento de la gente, el empuje. Casi nos hacen ganar el partido. O sea, cuando nos salvamos del penal estaba en el ambiente esa sensación, bueno, ahora vamos a ganarlo. Nos salvamos de perderlo, ahora vamos a ganarlo y casi lo logramos. Entonces, rescatar todo eso bueno que sucedió en el camino, obviamente, a mejorar un montón de cosas que tienen que ver con no perder la pelota de manera sencilla para que el rival se agrande, ser más eficaces a la hora de definir, porque estamos creando nuestras situaciones y hoy nos costó definir, cosa que no nos pasó el otro día, hoy sí nos costó definir y tener eficacia, así que quedan cosas por corregir. Después, bueno, trabajar duro esta semana para un partido tan importante como el que se viene. Pablo, buenas noches, Ariel y Fran, estamos seguidos para BC Carinal. ¿Cómo terminaron Coyote, Raúl Cáceres? Lo vi también con molestia a la dupla central, en este caso Vera y Mateo. Y también, ¿están para llegar Richard Sánchez y la situación de Iván Leguizamón para el partido de sábado? Los jugadores, bueno, los que me nombró que jugaron hoy, Raúl, yo creo que lo de Raúl no es nada. Mateo está bien y va a estar bien. Y lo del Coyote podría ser una molestia muscular, que ahí habrá que ver los estudios que dicen si ojalá sea una contractura y haya sido solamente un susto, que no haya ningún tipo de lesión muscular. Con respecto a los otros, está bien Richard, va a empezar a entrenar en la semana. Iván va a estar seguramente en duda. Lo que va a pasar, entiendo, es que el lunes y el martes seguramente lo cuidaremos y a partir de ahí evaluaremos si está para jugar. Él es muy optimista, él dice estoy, pero bueno, algo hubo que lo privó de estar en el partido de hoy. Entonces tenemos que ser cuidadosos y esperar que pasen los días para tener más claridad respecto a tanto a Iván, a Alan y a Richard. Buenas noches, Pablo. Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿Cómo se va? Dadas las circunstancias, dado el juego, ¿considerás que ganaron un punto o perdieron 2? Porque la verdad terminaron muy tocados. Hasta incluso me atrevería a decir terminaron con 9, con casi 8 hombres al finalizar el cotejo, profe. No, Olimpia, en este tipo de resultado para Olimpia en casa es perder 2 puntos. Esa es mi sensación. Yo no me voy para nada contento. Sí, rescatar que nos salvamos a los 92 minutos de un penal. Y en líneas generales me hubiera gustado. Entendíamos que este partido era importante para sostener lo logrado la semana anterior, que era
el liderazgo y hoy había que ganar. Hoy era un día muy especial donde la gente decidió acompañarnos en gran cantidad y me hubiera encantado que el equipo le pueda haber regalado una victoria. Por ahí pasa mi frustración en el día de hoy. Pablo, buenas noches. Álvaro Aponte para Universo 970. Mencionó en conferencias anteriores que los jugadores que más cambia dentro de un partido son los extremos por el desgaste, el ida y vuelta que hacen. Tras la salida de Rodney Redes del club, ¿pediría otro extremo aparte de los que ya tienen en el plantel? Y le agrego la consulta sobre Rubén Lescano. ¿Le mencionaron algo sobre él? Sí, hablé con Lescano. El chico quiere venir. Me dice, profe, yo soy olimpista y soy el primero que quiere estar ahí. No es una situación fácil, teniendo en cuenta que estamos hablando de un jugador de mucha jerarquía, un jugador que no es barato, un jugador que Fluminense hizo una inversión muy grande. Intercambié unos mensajes y me dice, profe, ¿lo puedo llamar? Obvio, llámame. Y ahí estuvimos charlando. Y el deseo es mío, es de él, y la dirigencia va a hacer seguramente un esfuerzo. Ojalá se nos dé. Pero sería súper importante. Como usted bien dice, en un momento daba la sensación que teníamos un montón de extremos y de golpe la lesión de Iván, la partida de Rodney, ya nos hizo, nos prendió una pequeña luz de alerta. Por eso sería buenísimo, ojalá que se concrete. Pablo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Hoy Richard Ortiz pidió cambio o a qué se debió su salida y le agrego otra. La idea con Ventaverri hoy, al hacer la línea de 3, ¿qué buscaba en ese momento, en ese tramo del partido? No, justo con la entrada de Ventaverri hacemos el cambio de Richard. La idea era pasar a una especie, era ganar el partido. Línea de 3, ellos habían metido los grandotes, línea de 3, 4 en el medio, con Raúl por un lado, con Chalá por el otro. Nos quedó Juanfer y Hugo, era bien arriesgado el esquema, con Hugo Sandoval y Adrián. Era una especie de 3-4-2, con un hombre menos. Entiendo que es valiente. Allí las declaraciones de Pablo Vitamina Sánchez, el entrenador del conjunto de Cano en conferencia, y la paridad 0-0 entre Olimpia y Rubio Añú. Nos generó un desmadre, dijo en un momento de la conferencia, por el tema de la expulsión, y que habló ya con Lescano, que hay un interés de Olimpia, quiere venir el futbolista, pero ya tiene que ver por el lado directivo, si termina por cerrar todo. Volvió Emiliano, volvió 2 de mayo, gana Emiliano 1-0 al 2 de mayo, esto está por arrancar en su segunda parte. Señores, vamos a ver el equipo visitante, lo hace ahora, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Se fue Henry Riquelme, ingresó Brian Ayala, camiseta 13 para Brian Ayala, el autor del gol el otro día allí en Perú. Ingresó Ayala en el equipo del 2 de mayo. Muy bien la salida del equipo de Ameliano, con Paredes tocando por abajo sobre la zona izquierda. Allí despeja Jaquet, gana Ameliano 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ulises Coronel tiene la pelota, apertura por la derecha, va Alberto Espínola, está cargando el equipo del 2 de mayo que busca el empate. La pelota para Orlando Colmán distribuye bien sobre el lado izquierdo. Ibarrola pone con Ayala, carga el 2 de mayo. El centro no, quiso colocar el pase y se equivoca. Ayala busca la salida. Ameliano con González. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Euriones, Café y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. René Rodríguez con la pelota para el equipo visitante que sale a proponer en esta etapa complementaria. Va a jugar el martes por Copa Libertadores fase 2 en Pedro Juan Caballero ante Sporting Cristal. 21-30 en el Río para Pití, despeja Barrito. En Villeta Zona Residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Varias veces le pide disculpas allí Orlando Colmán, que estaba solo su compañero José Díaz sobre el lado derecho, al igual que Alan Gómez. Se equivocó el volante ofensivo Colmán y desperdicia el equipo de los de mayo. Desperdicia, que de los dos es el que arrancó mejor, así como cerró la etapa con chances con posibilidades 2 de mayo. En este comienzo del segundo tiempo, el que está presionando es la visita del 2 de mayo, quiere el empate.
Señores, tiro libre en su terreno para el equipo norteño. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Aposta la sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Está buscando el empate con todo el equipo Pedro Juanino. El balón sobre la zona derecha. En poder de José Díaz, tocando para René Rodríguez. Lo espera Meliano en su campo al conjunto norteño. Resbala en mitad de campo. Orlando Colman comete una falta porque iba a la ral de tiro libre para el equipo de Ameliano. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. El jueves, Juventud Las Piedras en Montevideo recibe a Guaraní para el tiro de ida fase 2 de la Copa Libertadores de América. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y en Argentina, por la fecha 5, Talleres de Córdoba está venciendo 2-1 a Gimnasia de Mendoza. Asistencia de Ronaldo Martínez para el segundo gol de Talleres. Van 93 minutos de juego. Señores, saque de costado para los de Mayo en su terreno. Precios imbatibles de stock: aceite girasol de 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como en Albirroja dejará su marca en el Mundial. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. La pelota le va quedando Julio González en mitad de terreno. Se viene la salida. Se equivocó Julio González. Recoge bien Brian Ayala. Proponen los de Mayo. Pase a profundidad, va cargando Orlando Colman, quiso la asistencia, lo intentó buscar allí a Gómez, pierde la pelota, pero hay falta cerca del banderín, tiro libre para los de Mayo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el empate la visita. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite indica Jorge. Ameliano 1, 2 de Mayo 0. Y su seguro Chaco. Le va a pegar Brian Ayala. Se dilata el tiro libre para el equipo norteño. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec Evolve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Vendrá el centro de Ayala, que viene de convertir frente a Alianza Lima. Ya la levanta, pelota arriba, saca la defensa. Le queda el gol a Rodríguez. Por encima del arco. Mal el remate de René Rodríguez. Saque de meta para Mediano. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Saldrá el equipo local. Por la fase 2 de la Copa Libertadores, el 2 de mayo recibe al Sporting de Cristal de Perú este martes 17 a las 21:30 horas en el Río Parapití. El árbitro para este encuentro, Carlos Betancourt, y en el VAR, Nicolás Gallo. Terna arbitral colombiana. Juan. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. Señores, ganando Ameliano 1-0. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Con Electroban, juntos en el Mundial, participa comprando productos HD Play. Promo hasta el 31 de marzo, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Suele pasar lo de la caída de Yaquel, se va recuperando. Tiro libre para Meliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando la pelota Miguel Martínez, jugando por abajo para Abel Paredes, levanta, teleférico lateral izquierdo del equipo local para Cristian Ocampos, delantero de Ameliano. Larralde se hace teleférico, juega por abajo, corre Franco, Freddy Vera y el segundo no alcanza porque atento está Ángel Martínez, arquero del 2 de mayo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981
2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Ulises Coronel gira, dejando la pelota para Díaz. Apertura sobre la zona derecha. Allí aparece con la pelota René Rodríguez, tocando para Alberto Espínola. Se proyecta Alberto Espínola, cede el pase sobre la banda derecha. Corre, va metiéndose Colman para Espínola. Quiere colocar el centro, no tiene ángulo. Lo persigue Larralde. Impacta en Larralde y es tiro de esquina para los de Mayo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. En este segundo tiempo, todo el 2 de mayo, insiste, busca, el que se está frenando, que se está quedando es Ameliano. Atractivo segundo tiempo del partido. 2 de mayo va por la paridad, a ver qué pasa en este tiro de esquina. Le pega Yala. Rosata, la nueva tienda online de Casa Rosata. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y mucho más. Rosata, la nueva tienda online de Casa Rosata. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Ayala al centro, intento. Matías Cáceres pedía falta. Novich, el árbitro, quedó en el piso. Matías Cáceres, habrá tiro. Sí, niño. Supuestamente, esto ahora va a pasar mucho, que se va más de uno lanzar. Yo no veo agarrón, pero simula a Fernando Cáceres como si fuera que le agarra una sujeción, pero le agarra levemente, pero los dos se venían sujetando. Sí, por eso, es para hacer con zoom, agarrar y vas a mirar cada imagen, o sea, con esos penalcitos que dijo el otro día Chique, para analizar figura, acción por acción, de que hay agarrón, pero de los dos, pero fue leve, dijo siga ya el árbitro del partido. Va a sacar la pelota Yaquil para el equipo local. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Viví el verano perfecto con Múnich Ultra. Franco avanza, segundo en camino, saca Alberto Espínola. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. En Villeta Mediano gana 1-0 frente al 2 de mayo. Y su seguros Chaco. El Defensores hubo paridad entre Olimpia y Rubio, 0-0. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983 3088 13. Redes San Justo, hierro. Recordando, mañana Tecnidense Libertad en el Martín Torres, 18:30, 20:30, la nueva olla Cerro Nacional. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Busca el segundo el equipo de Ameliano, que está ganando de local con el gol de Walter Rodríguez, 1-0. La pelota de Larral, le quiso filtrar el pase sobre Elvio, era atento para la marca René Rodríguez. Levanta la pelota sobre la zona derecha, allí va corriendo Alan Gómez. Zafó de la marca allí de Abel Paredes. Gómez juega para Fernando Cáceres, pero no puede rematar. Logra puntear Walter Rodríguez, saque de costado para el equipo de 2 de mayo, niño. Infaltable, ¿sabe quién está escuchando? Sí, Blas Antonio Serafini, saludo para él que está siempre. Me envía saludos a Rodri, le quiere conocer, dice, te escucho mucho, sí, en serio, sanas críticas está enviando Blas Antonio, que son colegas de años allí que está en sintonía. Saludos para Blas Antonio. Saludos para Blasito Juan. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Y busca ahora emparejar desde el lado futbolístico Ameliano. Si bien la ventaja en realidad es a favor de Ameliano, el que está mejor. Busca, genera 2 de mayo. Ahora busca igualar en el partido también allí, encontrar nuevamente la pelota Ameliano. Alguna variante seguro que se vendrá del lado de Roberto Nani. Sí, efectivamente, ya está moviendo el banco allí Roberto Nani. Uno de los que se va, uno en realidad porque va a hacer un solo cambio, es Cristiano Campos. Cristiano Campos, el delantero, que corrió, batalló, luchó bastante. Se está retirando Cristiano Campos al campo Servián, camiseta 32 para Servián. Al campo entonces Servián por Ocampos, cambio del lado del local Ameliano. Señores, la pelota en poder del 2 de mayo, informó Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Está cargando el equipo visitante el 2 de mayo, que quiere el empate. Ahora Ayala no llega la pelota
Se le va el esférico a un costado. Ledesma reclama algo. Saque de manos en su campo para el conjunto de Ameliano. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago. Con Lauris Diva, más jugás, más chances tenés de ganar. Infoslotdelsol.com. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Ingresó uno de los que normalmente es habitual titular en el 2 de mayo. Hablamos de Elías Alfonso, de buen partido el otro día ante la Alianza Lima. Quería patar el penal. Se fue Alan Gómez, ingresó Elías Alfonso en el equipo norteño. Allí está la variante, la visita que quiere el empate. Catedral Weekend está al 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Automóvil Supli, Toledo de confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Seguimos, Juan. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Muy bien, la pelota le va quedando a Barreto. Barreto tiene el control del esférico jugando por abajo sobre la presencia de Ulises Coronel. Cruza mitad de terreno, lo persigue Walter Rodríguez, autor del gol. La pelota en poder de José Díaz. Vale, futbolista de Temetarí. Apertura por la derecha. Elías Alfonso, su primer contacto con el esférico, buscando el empate el 2 de mayo. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y en Argentina por la fecha 5 a las 22 horas arranca el duelo entre Independiente de Rivadavia y Belgrano. En Independiente titulares, José Florentín e Iván Villalba, mientras que en Belgrano, Alcides Benítez. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Ameliano le gana los de mayo 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Otro reporte de sintonía, que no hay que saber que nos está escuchando. Cristóbal Nicolás. Sí. Nico Ledesma. Saludos para Nico. Ahora sobrando allí, reportando sintonía, pleno tráfico ahí. El maestro de Dios enamorado, está todo lleno ahí. Saludos para Nico Ledesma. Sí, hay un besito de por medio, ese besito es vamos a decir que hay producción ahí extra, ¿verdad? Saludos para Nico Ledesma, reportando sintonía para el colega amigo. Saludos, Nico. Muy bien, abrazo para Cristóbal Nicolás. Saque de costado en su terreno para el equipo norteño que quiere el empate. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Paredes tiene el control de la pelota, juega por abajo sobre la zona izquierda para Alex Servián, el centrocampista de Ameliano que pierde el esférico. Matías Cáceres de espaldas al arco, busca la paridad del 2 de mayo, mete la pierna Jaquet, levanta la pelota en campo rival, corre, pica sobre la banda derecha, intenta el cazapeño Freddy Vera, corta y Barrola, busca la salida del equipo del 2 de mayo. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Y el otro desafío del 2 de mayo es por Copa Libertadores, la fase 2 el martes 17, 2 de mayo recibe al Sporting de Cristal de Perú a las 21:30 horas. Esto va a ser en el Río Parapití, el arbitraje de Carlos Betancourt y en el bar Nicolás Gallo, ambos colombianos. Imaginamos con una gran afluencia, porque hay mucha expectativa, no solo en Pedro Juan, sino de Punta Poná. Punta Poná, Dorados, muchos brasileños allí. Es más, hoy me pasaban imágenes en un supermercado en Punta Poná. Todos los cajeros tenían con la remera del 2 de mayo. A mí no. Todos, sí. No voy a decir publicidad, pero me decían el nombre de este supermercado en Punta Poná. Todos los cajeros uniformados con una remera del 2 de mayo. Señores, muy bien, saca la pelota desde el fondo. Franco para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Jugó la final en el año 1997 el conjunto del Sporting Cristal con Pedro Garay. Cuando va la Ral, le tira. Gol, 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 gol. 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 De
Ameliano, de Elvio, de Vera, el 10, Elvio, Vera, pelotazo largo de Franco, a espaldas de los zagueros norteños, recibe bien Elvio Vera, logra desplazar unos pasos y saca el disparo con la pierna derecha a media altura. Ángel Martínez no puede hacer absolutamente nada, amplía el conjunto de Ameliano, marca el segundo en billeta de local, Ameliano 2 de Mayo 0, Elvio Vera para Ameliano. Monumental. Y aquí me parece que algo más podía hacer Martínez, que últimamente venía atajando y mucho, Ángel, pero fue un bombazo que pasó relativamente cerca de la mano izquierda. Sí, Juancito dirían en México, fue un zambombazo. Ahí tremendo derechazo de Elvio Vera. Se durmieron en el fondo los centrales del Gallo, que estaban todos en el ataque buscando el empate. Balón largo, recibió Elvio Vera, sacó el derechazo y llegó el segundo de Ameliano en su Fortaleza, en billeta llena, Fortaleza el Piqueserí. Vera, el segundo para Ameliano. Momento de gol. 17 minutos, segunda etapa. 2-0 para Ameliano. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Coco se unió en Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Va Cáceres peleando la pelota cerca del área de Ameliano. Recoge el rebote Servián y se viene el tercero. Corta Barrito para el equipo de los de Mayo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Carnaval de ofertas en Bristol. Descuentos en todos los productos sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se arroja el suelo Paredes intentando alcanzar la pelota. Se le va al fondo. ¿Qué dice el árbitro? Se toman allí Rodríguez. ¿Qué necesidad hay, Paredes, si ya se fue la pelota? Mira, se fue con todo allí José Díaz con Paredes, pero todo ocurre por este error de Paredes. Si ya pelota ya traspuso la línea. Sí, se enredaron allí. Tranquilo, y el árbitro no tiene que hacer esta. ¿Para qué se mete el árbitro? Si tiene que sacar una tarjeta, saca nomás la tarjeta. ¿Para qué una especie de árbitro de boxeo tratando de separar a uno y otro? Empujón a Paredes y va a sacar la amarilla ahora sí Jiménez, que es bastante grande también, el grandulón Jiménez, allí el árbitro del partido. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Ameliano 2 de Mayo 0. Y su seguros Chaco. Monumental. El árbitro lo está llamando a Paredes y a Díaz, también a Barreto. Le advierte a ambos, no. Le saca la tarjeta amarilla a Paredes, lateral izquierdo, y al centrocampista del 2 de Mayo, a José Díaz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señores, salida que favorece al equipo de los de Mayo. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. La educación es una gran inversión que acompaña toda la vida. Con Bancop paga colegios y universidades hasta 12 cuotas sin intereses. Bancop crece desde la raíz. El balón le va quedando mitad de terreno. Ahora Ibarrola levanta la pelota sobre Cáceres. Se lo nota algo cansado, me parece, el 2 de Mayo. Matías Cáceres con la pelota. Busca el esférico mitad de terreno. Quiso sorprenderlo al arquero Miguel Martínez, que está atento. Se queda con el balón. Día del Amor en Punto Farma. Hoy 14 de febrero. 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Farma celebramos el Día del Amor. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción. Cupones extras. Venía al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. ¿Viste? Lo que pasa es que Díaz tiene 3 nombres. Sí. Saludos al oyente, no me nombra, dice, pero sí. Pasa que es José Martín Josué Díaz. Y algunos le conocen más como José Díaz y otros como Josué Díaz. Incluso en 2 de Mayo le dicen Josu. El ex Libertad y Tembetaré. José Martín Josué Díaz López. Está cargando Elías Alfonso, la pelota por línea de fondo, quiere el córner, no se fue, no traspuso la línea, busca el descuento ahora el 2 de Mayo, sí, niño. Y hablando de 3 nombres, José Martín Josué, otro que tiene 3 nombres es Wilson Brian Gustavo Ayala, más conocido como Brian Ayala, es Wilson Brian Gustavo. Que ahora tiene la pelota, quiere el descuento el equipo de Orteño. Y también por la fecha 5 en Argentina. A las 22 horas se enfrentan Atlético Tucumán y Asociación Atlética de Estudiantes. En Tucumán, Javier Domínguez titular y en la banca Clever Ferreira, mientras que en Estudiantes, la delantera Javier Ferreira.
Pelota para Ameliano en su terreno, gana el local 2-0. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en toda la vida. Vienen Romero y Sanabria en el 2 de mayo. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta es la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostala te lleva a la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Se fueron José Díaz y Ulises Coronel en el equipo del 2 de mayo. Ingresaron Oscar Romero y Sergio Sanabria. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. Como tiene un plantel relativamente corto, ahora sí ya tienen que entrar los que son titulares, porque los habituales titulares fueron al banco de suplentes. Por eso ya ingresó anteriormente Luis Alfonso, ahora lo de Sanabria, Oscar Romero. No le queda otra también al técnico que darle minutos en este segundo tiempo a los suplentes para oxigenar su equipo. Oscar Romero en su primer contacto con la pelota, juega por abajo con Ayala, corta bien en la marca Freddy Vera, la pelota se va a perder a un costado, va a reponer de manos en su terreno el 2 de mayo. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Como el Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Vive llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Vive, sponsor oficial del Albirroja. Pelota a mitad de terreno, corre Elías Alfonso, se le fue la pelota, gana un lateral en campo rival sobre la zona derecha. No se rinde el 2 de mayo, pero cae 2-0 en Villeta. Precios imbatibles de stock de papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes, jabón tocador Bio 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Con Coca-Cola y Powerade viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Va cargando el conjunto norteño con Miguel Barreto, metiéndose en campo rival el zaguero. Juega por abajo para Oscar Romero, piensa, levanta la cabeza, pone el balón con Matías Fernando Cáceres, fue al piso, Fernando Cáceres pide falta, el árbitro deja seguir, le queda el descuento a Alberto Espínola, centro, saca como puede Julio González, el rebote ahora Espínola, otro centro, balón al área, ya que desactiva la ofensiva visitante, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite, indica Jorge. De momento Ameliano 2 de mayo 0. Y su seguros Chaco. En el Defensores del Chaco empataron Olimpia Rubio 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Santec y Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Recordando que mañana juega en Trini Vence Libertad 18:30 en el Martín Torres, en la nueva olla, el cierre de la quinta fecha. Cerro recibe a Nacional, partido que arranca a las 20:30. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota de Sanabria, corre Oscar Romero, tira. Que cerca pasó. Bombazo de Romero, casi el descuento del 2 de mayo, niño. Sí, quería el descuento aquí Romero. Una buena acción del 2 de mayo. Se cierra bien en el fondo Ameliano, no había otra que pegarle y pasó cerquita del poste derecho. Era buena la idea aquí de Romero, pero no terminó en el gol de descuento. Cuando más intentaba, cuando más buscaba el 2 de mayo, estaba cerca de la paridad. Allí llegó el segundo de Ameliano de los pies de Elvio Vera. Es pelota para Ameliano desde el fondo. De concluir de esta manera el encuentro, Ameliano sería el único escolta de Olimpia con 10 puntos. Señores, la pelota le va quedando por ahora Fabián Franco. Franco con el balón. Levanta de manera equivocada. Corta Oscar Romero, mitad de terreno. Sanabria tiene la pelota. Hubo infracción, ley de ventaja. El balón le va quedando Ibarrola por bajo con Barreto. Toca, mueve en su campo la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud Tiene Apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida.
Ibarrola tiene la pelota, avanza ahí el conjunto del 2 de mayo. El balón para Brian Ayala, Ayala toca la pelota sobre la banda izquierda. Tiene Ulises Coronel, el esférico, tocando la pelota para Sanabria. Sanabria con Oscar Romero, no hay falta. Reclamaba Colmán, no hay falta. Saca Larralde, se le escurre la pelota. Va recapturando mitad de terreno Ibarrola para la visita. Tokio, aprendí la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Sacando la pelota González para el equipo de Ameliano. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Lateral y es cerca del banderín para el 2 de mayo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Viene el centro. Está solo Matías Cáceres, no pudo conectar bien de cabeza. Cierra bien Abel Paredes en el fondo, sacando con la zurda. Largo pelotazo que tiene destino del autor del segundo, de Elvio Vera. No llega la pelota, anticipa Miguel Barreto. Vamos, le dicen sus compañeros. La pelota tiene Sanabria. Sanabria jugando por abajo para Romero, levanta centro, corta bien Jaquete en el fondo, saca Paredes para Ameliano. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. La pelota de Julio González, apertura sobre la banda derecha, allí aparece con el balón Freddy Vera, mete la diagonal, va cerca del área, Freddy Vera puede liquidar definitivamente el pleito. Elvio Vera, pase de Freddy Vera con Elvio Vera, perdió tiempo Elvio Vera, insiste el 10, va a rematar, viene el tercero de Freddy, el tercero, sí, el arquero, señores, Ángel Martínez se arroja contra el poste izquierdo y le saca el tercero a Freddy Vera, córner para Ameliano. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Qué tapada aquí de Ángel Martínez, el arquero del 2 de mayo. Era el tercero de Ameliano. Buena generación allí. 1-2. Presencia de Vera. Elvio. Para el otro Vera se encontraron los Vera, los compadres. Elvio y Freddy. Derechazo de Freddy. Abajo esquinado. Gran respuesta de Ángel Martínez, que en esta sí estuvo bien el arquero del 2 de mayo para acallar lo que parecía ser el tercero de la B azulada. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Ameliano le gana 2 de mayo 2-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Los futbolistas del 2 de mayo quieren que se agilice el fútbol, pero el Viovera está en el piso. Y se va a ir al parecer porque se vendrán dos variantes. Está sentido allí Vera, pero Elvio en este caso, que está para ser reemplazado, por lo menos ya el médico hace el gesto que no va a continuar Elvio Vera. Se va a ir el Viovera, vendrán variantes en Ameliano. Con Electroban juntos en el Mundial, participa comprando productos HD Play. Promo hasta el 31 de marzo, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y mucho más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Le va a pegar a la pelota Paredes el árbitro. Dani le indica al árbitro que se tiene que realizar el cambio. El juez dice no. Se va a ejecutar el córner, le va a pegar a Abel Paredes. Termocalentadores Beiza, calientan más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Beiza, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Sacando la pelota Sanabria para el equipo del 2 de mayo. Recogiendo el rebote Miguel Martínez, arquero del conjunto local. Pone el balón sobre la zona derecha. Tiene el esférico ahora Julio González. Apertura para Franco. Franco intenta descargar en Larralde. Protege Larralde, fue al piso, el árbitro indica que hay falta. Es tiro libre, mitad de terreno para Ameliano. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El 28 es Jorge Sanguina. El otro que ingresa el número, decía Jorge, el 36, Matías León. Matías León también camiseta 36 del lado de Ameliano. Y el otro que ingresa es Luis Ayala, Luis María Ayala con el 24. Y del lado del 2 de mayo se va Walter Rodríguez para que ingrese Diego Acosta. Ingresó Diego Acosta del lado del 2 de mayo. Reitera, los que ingresaron entonces del lado de Ameliano:
Luis María Ayala, el 24, Matías León, camiseta 36, y Jorge Sanguina, el 28. Los 3 cambios del lado de Ameliano y uno del lado del 2 de mayo, Diego Acosta. Por Fernando Cáceres. Diego Acosta por Fernando Cáceres. Se retiraron Larralde y Walter Rodríguez. Y también Elvio Vera, dejando el campo de juego en el equipo de Ameliano, que gana 2-0. Y hoy también en Perú, en la tercera fecha, visitaba Sporting Cristal a Juan Pablo II. La victoria fue de Sporting Cristal. ¿Por qué reiteramos esto? Porque el 2 de mayo recibe a Sporting Cristal este martes 17 por la Copa Libertadores, fase 2 a las 21:30 horas en el Río Parapití. Muy bien, gracias Rodrigo. Salida para el 2 de mayo. En San Justo de Hierros, ángulos, blanchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembé. Pintas al 0983 3088 13, Rete de San Justo de Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. 33 tenemos, señores, en Villeta, ganando el equipo de Ameliano 2-0. En el defensor empataron Olimpia Rubiño 0-0. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto audio, evolucionamos juntos. No se rinden los de mayo, pero le cuesta al conjunto norteño. Está cayendo por ahora en campo de Ameliano la Fortaleza. 2-0, salida para el conjunto visitante. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya. Caja Mutual. Carga Oscar Romero. Romero levanta la pelota para Alberto Espínola. Espínola quiso colocar el centro. Buena marca en el fondo de Jaquet. Jaquet tocando la pelota ahora para Jonathan Benítez. Otra vez con Miguel Jaquet en su campo. Despeja con la zurda. Balón arriba. Sanguina baja de cabeza. La marca de Ibarrola para los de mayo. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Quedó sentido allí Jaquet en la jugada del córner. Estiro de esquina para el equipo de los de mayo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Jorge. Y gana Ameliano 2-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Pelota para la visita en ataque. Automóvil Supli, tu aliado de confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Va al centro, le queda ya la tira. A las manos del arquero Miguel Martínez. Se queda con la pelota. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Urizal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Para repaso, el siguiente partido del torneo local del 2 de mayo. Porque ahí tenemos que ver ya a partir de aquí también cómo hace Eduardo Ledesma. Juega, es cierto, el partido ahora ante Cristal el martes, pero después, ¿cuándo tiene el siguiente partido y dónde? Porque también el tema del traslado es importante para el 2 de mayo. El siguiente partido a nivel local es... El siguiente partido 2 de mayo va a ser también en el Río Parapití el viernes 20 ante Recoleta a las 20:30 horas. Buen punto, entonces queda en la zona de Pedro Juan. Porque ahora juega el martes y después el viernes. Martes, viernes y después la siguiente semana. Martes, o sea, ahí es donde va a comenzar a resentir un poquito de lo físico el 2 de mayo. Es cierto, está del lado de la gloria, la importancia de la Copa, pero a partir de aquí, para un plantel un poquito corto, hay que ver cómo va administrando eso también el entrenador. Pero sin dudas se festeja la clasificación del 2 de mayo y ¿por qué no? Ahora un pasito más, porque a partir de aquí le va a permitir o meterse a fase de grupos o también, ¿por qué no?, sudamericana. Pero para eso deberá pasar Cristal para que después en fase 3 o vaya por la clasificación de fase de grupo de Libertadores y en caso de derrota seguirá en la sudamericana. Pero para eso sí o sí debe pasar Cristal. Si se elimina con Cristal, ahí sí ya queda fuera de todo y solo el torneo local para el 2 de mayo. Muy bien, salida para el equipo norteño que cae 2-0.
El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hay ciertas acciones que me hacen acordar los goles de Cristiano Ronaldo, la Champions, niño. Un CR7, hace rato ¿sabes quién le pegó un CR7? Walter Rodríguez le pegó a los CR7, pero fue grande la respuesta de Ángel Martínez en esa tapada. Y hablando de CR7, un fanático de CR7, Luis Gustavo, nos está escuchando en Pedro Juan Caballero, fanático del Gallo norteño. Saludo para él, Luis Gustavo en Pedro Juan, en sintonía siguiendo este partido de su querido Gallo. Juan. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se unió a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Está para entrar el Piru Contreras, que hecho se pasó últimamente, se volvió modo TikToker. Estaba mucho con temas de su lesión y compañía, estaba mucho en TikTok, activando, jugando, ¿cómo es? Streamer le llamaron que juega streamer, sí, jugando los juegos correspondientes allí. Ya no es más Piru, está un poquito más, sí, ya Piru le quedó ahí, sí, tan Piru ya no es más. El Piru Alberto Contreras, que está para ingresar al equipo de Ameliano después de su momento de su lesión, muchos partidos que se había perdido, está para ingresar el experimentado Piru Contreras, y uno que corrió bastante, así como Helio, el otro Vera, Freddy Vera, se retira Freddy Vera, ingresa el Piru Contreras, pero Vera informó. Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El saque de costado en su terreno para Ameliano. Otro paraguayo que verá acción internacional será Guaraní por la fase 2 de la Libertadores. Este jueves 19 visita Juventud de las Piedras en Uruguay. Va a ser a las 19 horas el encuentro en el estadio Alberto Víctor Viera, que es de Montevideo Wanderers. El árbitro para este encuentro, Rafael Klein, y en el bar Daniel Nobre. Terna arbitral brasileña. Juan. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amart Outlet, la camioneta, el mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes Rapol, paguen Paraguay. Jueguen sencillo, le dice aquí la EMA su volante porque se enredó en la anterior. El jugador del 2 de mayo sigue allí el peligro. Sí, y salvó Martínez. Ángel Martínez tuvo que salir a cortar allí el centro porque se enredó en el medio campo el hombre del 2 de mayo, que se nota que hay varios que están con el cansancio encima de Lima. Sí, la clasificación, un poco el festejo, hay un poco de cansancio, por eso también el enredo de los jugadores del 2 de mayo. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite indica Jorge. Ameliano le gana el 2 de mayo 2-0. Y su seguros Chaco. Monumental. 5 más el descuento y termina el juego. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja de entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ayala para el descuento, tira al arquero Miguel Martínez, me parece logró tocar esa pelota, pegó en el poste, tiembla el poste derecho, tiro de esquina, finalmente para el 2 de mayo. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Entra al centro, señores. Brian Ayala, balón arriba. Saca la defensa. Complementa en el fondo. Despejando Servián. Va a reponer de manos Alfonso en ofensiva para el 2 de mayo. Pedí tu voto Buller. Cuotas desde 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Podés ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Y pierde la pelota Oscar Romero, Alberto Contreras. Tercero en camino, Sanguina. Viene el tercero en camino. Vino, perdió tiempo. Barreto se juega la vida, cruza la marca. Corner. Me parece que llegó lícitamente a la pelota Barreto, a pesar de que Sanguina quedó en el área, caído. Córner que favorece a Ameliano. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sanguina se toma del tobillo, pero me parece que llegó a la pelota. Allí Barreto le indica justamente eso. En el primer plano por lo menos parecía, en la primera acción, mejor dicho, en el primer plano, en la primera acción, allí pelota igual. Si llegaba a anotarse, me parece que le ganó al asistente y todo, parecía offside. Va directamente al balón, se barrió bien en esta Barreto. Vamos a ver ahora la red, iteración. Epa. Primero parecía pelota, pero ahora parecería que es más bien, pero la pelota del tobillito. Allí, sí, es tobillo, no pelota,
lo que es la imagen de un lado. Sí. De un lado un plano te da una imagen, del otro otras perspectivas. Son perspectivas diferentes. Parecería que Barreto le termina tocando. Solo que hay un detalle. Me parece que hay una posición adelantada. Se tiene que ver también ese detalle. Si estaba o no en posición adelantada Sanguina, o si no, será penal a favor de Ameliano. Está ganando Ameliano 2-0. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y puede ser penal. Si es que está habilitado, va a ser penal. Si está habilitado, sí. claro. Ahora se va a analizar, se va a trazar líneas también si está o no habilitado. Y hay un cierto tiempo, así que a esperar. Los enamorados a esperar a su cenita. Todavía no se va a venir, falta todavía para que termine este partido. Gana Ameliano 2-0. En Concasa, cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Bancote en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Samber y Encarnación. 3.25% de reintegro. Bancote, crece desde la raíz. Parece que está en línea, Y sí, puede ser penal. Le llaman al árbitro. Posible penal entonces. Posible penal. Chequeo VAR. Posible penal para el conjunto de Ameliano. Va a ser ya un duro golpe. Y con esto ya definitivamente se va a cerrar el partido en caso de convertir el tercero, porque estamos por llegar al tiempo cumplido. Señores, va a ser penal para Ameliano, que gana 2-0. Probo, ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción y cupones extras. Vení al Ahorrazo. Cuando más compras, más chances tenés de ganar. Día del Amor en Punto Farma, hoy 14 de febrero. 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Farma celebramos el Día del Amor. Ahora, yo no entiendo por qué los jugadores se plantan allí. Si la determinación la va a tomar el árbitro. No le van a convencer. Claro, en calentura van allí. Pasa. En calentura reclaman aquí y allá, pero mirando la imagen claramente es penal. A ver qué dice el árbitro Jiménez. A ver, Jiménez, y es penal. Penal para Ameliano, señores. La falta de Barreto, que no lo puede creer. Falta de Barreto sobre Sanguina. Finalmente es penal y tendrá la chance de convertir el tercero Ameliano. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases con cubiertas Kumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Kumo. Kumo, mejor en todos los caminos. Y son 2-3 futbolistas que le quieren pegar a la pelota. Allí está Yaqué. Quiere Sanguina, quiere Yaqué, pero al parecer parece que va a ser Sanguina. Pero entre ellos, todo el mundo quiere hacer su gol. Todos quieren hacer su gol. Y allí Piru habla también con Sanguina, pero finalmente parece que va a ser Sanguina. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, Ameliano le gana 2-0 el 2 de mayo. Y sus seguros Chaco. Monumental. Y en la anterior me percaté un pequeño detalle. Varios jugadores en el banco de suplentes se tapaban la nariz de Ameliano. Algún simpático lanzó algún gas por allí entre los suplentes. Sí, en serio, cuando se le veía allí a Roberto Nani, algunos se tapaban la nariz. Pasa de todo en el partido, hasta esos detalles me percaté. Cuando se va a dar el penal y el elegido es Sanguina. Cosita con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanguina tira gol. Gol de Ameliano. Paró el penal Martínez Sanguina en el rebote niño. Bien abajo, al poste izquierdo. Se fue bien Martínez. Tapó en primera instancia y en el rebote. Allí toda la ventaja para Sanguina, que demasiado quería hacer su gol. Se notaba, le pidió Piro Contreras el penal. Había un tercero también. Se lanzó de buena forma Martínez, que últimamente se está volviendo especialista para atajar penales. Le atajó muy bien Martínez, solo que después en la reacción, justito el rebote le favorece a Sanguina. Va más al medio. Bien de vuelta el arquero Ángel Martínez. Pero en el rebote apareció Sanguina. Le quedó justito esa pelota para empujar para el tercero de la B azulada. Momento del gol. 46 minutos, segunda etapa. Increíble, niño, el gol. Más por el rebote y la buena tapada de Martínez, que tenemos que después analizar la cantidad de penales que ya que viene tapando. Es un especialista, le aguantó, le esperó, por eso después la propia molestia digo, consigo mismo de Martínez, como todo arquero, se lanzó, tapó y cuidado que se lesionó, Cuidado que se lesionó Martínez, producto de ese movimiento, un cansancio, porque están perdiendo 3-0, tiempo no va a ser.
Se lesionó Martínez, ojalá no sea de gravedad. Hablamos del arquero Ángel Martínez del equipo del 2 de mayo. Ojalá que no sea de gravedad, porque realmente quería pegar la pelota allí Alberto Contreras. Una, no sé si discusión, pero una larga charla entre Alberto Contreras y Sanguina de quién iba a patear el penal. Finalmente lo termina convenciendo Sanguina. Se puso más firme Sanguina. Quería patear también el Piru Contreras, inclusive hay un tercer futbolista que estaba por allí también con ganas, pero finalmente se impuso Sanguina. Llegó a decir algo desde el banco Nani, habría que ver para quién la orden. Es cierto, ya anotó Ameliano, que mete tercera victoria al hilo, ¿verdad? Voy a mirar aquí. Si viene a ganar de Aluqueño. Tercera al hilo, yo si no me equivoco. Voy a mirar mis apuntes también, porque últimamente estaba de victoria en victoria el equipo de Ameliano, cuando ahora también la TV repasa la acción del penal y estaba habilitadísimo en esa jugada Sanguina. A él le terminaron cometiendo el penal y después él termina anotando. Para el tercero de Ameliano, duro golpe para el gallo norteño, que metió equipo alternativo también en el anterior. Y mirando sí, es la tercera victoria consecutiva. Sí, viste, la tercera. San Lorenzo, Luqueño y ahora 2 de mayo. Sí, es verdad. Anda bien, se va metiendo a poquito con victorias en la zona alta también de la tabla el equipo de Ameliano. Tercer triunfo al hilo. Esto se está yendo, gana 3-0 Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Apostala desde 30.000 guaraníes. Apostala desde 30.000 y viaja para alentar a la Albirroja. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Señores, se está yendo el partido en Villeta. Sanguina, luego del penal que terminó sacando Ángel Martínez, convirtió en el rebote. Se viene Elías Alfonso. Alfonso con la pelota pisa el medio sector, descargando ahora por la izquierda. Corre Brian Ayala, quiere al menos un gol 2 de mayo en su visita a Villeta. Luego de jugar en Lima, pierde la pelota Ayala, saca Jonathan Benítez. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. Se va el partido, señores, se está yendo el juego. Ganando el conjunto de Ameliano 3-0 en casa. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, en los cortes premium de Shorty Vives llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Vives, sponsor oficial de la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Va a terminar el partido, Ameliano gana 3-0 al 2 de mayo. Y su seguros Chaco. Monumental. Y terminó Ameliano 3, 2 de mayo 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final del Niño Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los 3 puntos les quedan en Villeta. 3 goles del equipo de Ameliano ante el 2 de mayo, que venía de la gran clasificación allí en Lima, Perú. Pero hoy con un equipo alternativo, 2 de mayo, sí, en el segundo tiempo comenzaron a entrar algunos sus titulares, pero ya fue duro el golpe, principalmente el segundo gol, porque cuando más insistía, cuando tenía chances 2 de mayo de llegar a la paridad, ya de ese cierre de la etapa, llegó el segundo de Elvio Vera. Y eso que tuvo tapadas importantes Martínez, pero también para el segundo gol ese derechazo como el que termina venciendo. Pasó cerca de la mano izquierda, insistió 1 o 2 veces, 2 de mayo no se le dio. Terminó golpeando muy bien Ameliano para el segundo a los 17 del segundo tiempo, cuando antes Walter Rodríguez había anotado para Ameliano, y un triunfo que sirve. 3 victorias al hilo, se pone segundo momentáneamente en la tabla. Me decía después Rodrigo en la actualización, se pone segundo momentáneamente en la tabla Ameliano. El poder de las victorias. 9 puntos en los últimos partidos. Sanguina ya sobre el final allí el penal, la situación particular. Quería patear el Piru, Sanguina, decidieron ellos. Y este 3-0 a favor de Ameliano ante el 2 de mayo. Brevemente, ¿cómo quedó con esto la tabla después del marcador de Olimpia? Lo del 2 de mayo y lo que se vendrá mañana. Ya en el cierre, adelante contigo, mi querido Rodri. Antes, recordar Javier en la asesoría técnica también para este partido. Con Huguito de los controles, con Joel Silva en la venta. Juan Silva, el arquero. El arquero Joel Silva, sí, Juan Silva. Me acordé de Joel Silva, tu primo de Joel Silva, sí. Juancito Silva
en la venta comercial y con Rodri en el cierre. 2 de mayo momentáneamente segundo, mi querido Rodri, con este triunfo y 3 victorias al hilo de la B azulada. Así es, niño. A falta de 2 encuentros que se disputarán el día de mañana, la tabla se encuentra de la siguiente manera. Olimpia, único puntero con 11 puntos. Lo sigue Ameliano, que es el único escolta con 10 unidades. Seguido Nacional con 9 puntos. Guaraní, Cerro Porteño y Recoleta con 8 puntos. Luqueño, 6 puntos. Libertad y Trinidense comparten con 5 unidades. Rubio Ñu, 3 puntos. 2 de mayo con 2 unidades y San Lorenzo aún sigue sin punto alguno. El día de mañana cierra la fecha 5 con los siguientes encuentros. Trinidense recibe a Libertad en el Martín Torres a las 18:30 horas con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y en el VAR Carlos Figueredo. El partido de fondo Cerro Porteño Nacional va a ser en la Nueva Olla a las 20:30 horas con arbitraje de Derlis Benítez y en el VAR Ulises Mereles. Antes de ir a la fecha 6, hacemos un repaso de los paraguayos que vieron acción hoy en el fútbol argentino. Huracán venció 1-0 a Sarmiento. En Sarmiento, titular Junior Marabel. En la banca, Osmar Jiménez. También, Talleres de Córdoba 2-1 Gimnasia de Mendoza. Para el segundo tanto de Talleres, asistencia de Ronaldo Martínez. Mientras que titular en Gimnasia, Juan Franco. Ahora se está disputando el encuentro entre Independiente de Rivadavia y Belgrano. El partido va 0-0, 27 minutos. En Independiente, titulares 2 paraguayos, José Florentín e Iván Villalba. Mientras que en Belgrano, Alcides Benítez. También Atlético Tucumán lleva 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto. En Río Cuarto se encuentra Javier Ferreira, el delantero paraguayo de titular, mientras que en Atlético Tucumán Javier Domínguez arrancó de titular y Clever Ferreira en la banca. Hacemos un repaso de lo que va a ser la fecha 6, porque la fecha 6 arranca el jueves 19 en el Gunter Vogel a las 18:30 horas con el encuentro entre San Lorenzo Trinidense. Seguido, a las 20:30 horas, Nacional recibe a Ameliano en el Arsenio Erico. Ya el día viernes 20 a las 18:30 horas, Libertad recibe a Rubio Ñu en La Huerta. También el viernes a las 20:30 horas, 2 de mayo, Recoleta en el Río Parapití. El superclásico del fútbol paraguayo, Cerro Porteño Olimpia, va a ser el sábado 21 a las 18:30 horas en la Nueva Olla. Cierran la fecha 6, Luqueño Guaraní, el domingo 22 a las 20 horas en el Erico Galeano. Por Copa Libertadores, fase 2. Esta semana también hay 2 encuentros. 2 de mayo recibe a Sporting de Cristal de Perú. 17 a las 21:30 horas. Esto va a ser en el Río Parapití con arbitraje de Carlos Betancourt y en el VAR Nicolás Gallo. Terna arbitral colombiana. Mientras que el jueves 19, Juventud de las Piedras recibe a Guaraní. Esto va a ser en Uruguay, Montevideo, a las 19 horas, en el estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo Wanderers. Árbitro para este encuentro, Rafael Klein, y en el VAR, Daniel Nobre, terna arbitral brasileña. Vamos cerrando también nuestro trabajo aquí en Fútbol a lo Grande con nuestros compañeros que ya se van retirando también, Huguito en los controles, y nos vamos escuchando en los relatos de Jorge Casal los goles de Ameliano, que venció 3-0 al 2 de mayo. Hasta mañana. Carga para el equipo de Ameliano, pelota para Freddy Vera, viene el gol, el disparo al arco, gol, 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 gol de Ameliano, de Walter Rodríguez, el centrocampista merodeando la media luna. Acción en ofensiva de Paredes elevando al centro. La pelota en el área chica. Allí baja el esférico Freddy Vera. Le queda Mansa el balón a Walter Rodríguez. Saca el derechazo esquinado. Nada que hacer para Ángel Martínez. Se arroja. Era imposible llegar a ese misil. Marca local. Convierte el equipo de Ameliano en billete la Fortaleza. Ameliano 1, 2 de mayo 0. Walter Rodríguez para Ameliano.
Monumental. Esquinado abajo al poste derecho, casi imposible para Martínez, que se lanzó, no llegó bien a la ratonera. Allí fue ese tiro de Rodríguez, muy buena definición, y el que baja bien fue Vera, que venía acompañando en esa posición casi de 9. Era más fácil, antes que buscar el cabezazo, bajar para atrás, hacer el balón a Freddy Vera allí, para que Walter Rodríguez, un poquito cercano a la posición del punto penal, ahí saca ese riflazo esquinado, insistía, buscaba de los dos, estaba mejor Emiliano, si bien tuvo un avance también el 2 de mayo, que está jugando con un equipo alternativo, producto de ese último viaje allí en Lima, Perú. Marcó el local en Villeta, en la fortaleza del Piqueceré, con el gol de Rodríguez, y gana el local 1-0. Momento del gol. 21 minutos, primera etapa. Cuando va la Ralde, tira. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Ameliano, de Elvio, de Vera, el 10, Elvio, Vera, pelotazo largo de Franco, a espaldas de los zagueros norteños, recibe bien Elvio Vera, logra desplazar unos pasos y saca el disparo con la pierna derecha a media altura. Ángel Martínez no puede hacer absolutamente nada, amplía el conjunto de Ameliano, marca el segundo en Villeta de local, Ameliano 2 de Mayo 0, Elvio Vera para Ameliano. Monumental. Y aquí me parece que algo más podía hacer Martínez, que últimamente venía atajando y mucho, Ángel, pero fue un bombazo que pasó relativamente cerca de la mano izquierda. Sí, Juancito, dirían en México, fue un zambombazo. Ahí tremendo derechazo de Elvio Vera. Se durmieron en el fondo los centrales del Gallo, que estaban todos en el ataque buscando el empate. Balón largo, recibió Elvio Vera, sacó el derechazo y llegó el segundo de Ameliano en su fortaleza, en Villeta, allí en la fortaleza del Piqueceré. Vera, el segundo para Ameliano. Momento de gol. 17 minutos, segunda etapa. Sanguina tira, gol. Gol de Ameliano. Paró el penal Martínez Sanguina en el rebote. Bien abajo, al poste izquierdo. Se fue bien Martínez, tapó en primera instancia y en el rebote. Allí toda la ventaja para Sanguina, que demasiado quería hacer su gol. Se notaba, le pidió Piro Contreras el penal. Había un tercero también. Se lanzó de buena forma Martínez, que últimamente se está volviendo especialista para atajar penales. Le atajó muy bien Martínez, solo que después en la reacción, justito el rebote le favorece a Sanguina. Va más al medio. Bien de vuelta el arquero Ángel Martínez, pero en el rebote apareció Sanguina. Le quedó justito esa pelota para empujar para el tercero de la B azulada. Momento del gol. 46 minutos, segunda etapa. Increíble, niño, el gol. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. La limpieza nunca fue tan fácil. Con Puloy tenés la solución. Y si quieres que brille tu hogar, es cuestión de saber elegir. Puloy no falla. Puloy no falla. Puloy no falla. Es cuestión de saber elegir. La limpieza nunca fue tan fácil. Con Puloy tienes la solución. Y si quieres que brille tu Una hogar, completa línea de limpieza para tu hogar. Puloy no falla. Te duele el cuerpo como si te pasara un camión encima. Terminas el día con la espalda dura como un yonque. Y esa jaqueca que suena como un taladro en la cabeza. Proba Vanes en la presentación que mejor se adapta a tu dolor. Forte, Plus o cápsulas blandas. Vanes aparece, el dolor desaparece. Ibuprofeno de 400 miligramos, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Un producto de Intufar. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Proba lo mejor en tecnología para tu motor. Lubricantes Bistoni. Es calidad que protege tu motor, mejorando su rendimiento y aumentando su vida útil. Elige Lubricantes Bistoni, una marca global recomendada por los expertos. Bistoni, tecnología en lubricación. Atención, atención, porque Automotor presenta tu pasaporte al Mundial.
Sí, escuchaste bien. Hasta el mes de abril, con la compra de tu 0 kilómetro, sumas oportunidades para viajar al Mundial y alentar a la albirroja como siempre soñaste. Imagínate ahí, cantando, vibrando, sintiendo de verdad el sueño de volver al Mundial. No lo dejes pasar. Vení a Automotor, elegí tu 0 kilómetro y participa. Automotor, tu 0 kilómetro y tu pasaporte al Mundial están más cerca que nunca. Si quieres cuidar tu ropa